Cuando las hachas cesaron de chocar y los muros de escudos se desmoronaron, el silencio del campo de batalla no trajo paz. Fue un silencio espeso, casi vivo, que escondía los gemidos de los heridos y el llanto de los que aún respiraban. Los hombres caídos tuvieron un final rápido. Su sufrimiento se extinguió con la última exhalación. Pero para las esposas, las hijas y las madres que quedaron en pie, el infierno apenas comenzaba. La guerra vikinga no terminaba con la victoria. Comenzaba entonces la parte más oscura, aquella que las crónicas rara vez se atreven a narrar. El monasterio de Comagno fue uno de esos lugares donde la fe se enfrentó al acero. Las naves de Thorgils llegaron al amanecer, atravesando la niebla como espectros de madera. 43 monjes fueron masacrados frente al altar. Los registros hablan de su valor, pero callan sobre el destino de las mujeres que buscaban refugio entre los muros sagrados. Ese silencio, tan recurrente en los anales medievales, no es un vacío inocente, es una decisión. Callar sobre el sufrimiento femenino fue, durante siglos, una manera de mantener intacta la gloria de los vencedores. Las excavaciones en Dublín, siglos más tarde, contarían lo que los escribas no se atrevieron a escribir. En los restos del antiguo puerto de Woodquay se hallaron grilletes pequeños, anillos de hierro pensados para muñecas delicadas y cadenas cortas destinadas a tobillos de niños. Las piedras conservaban las marcas del óxido y de la desesperación. Allí se confirmaba que la violencia no fue un accidente de guerra, sino una estructura planificada. Las mujeres no eran víctimas colaterales, sino recursos conquistados. Los cronistas nórdicos usaban una palabra para describir a la mujer tomada tras una batalla: kona. Significaba mujer poseída, pero su sentido literal era más crudo: propiedad que respira. En el universo jurídico y religioso del norte, esa definición legitimaba lo impensable. Una esposa podía ser arrebatada junto con el ganado o el botín, y el acto no se consideraba delito, sino derecho de guerra. La frontera entre lo humano y lo utilitario se desdibujaba. En los salones de los jarls se celebraba el coraje de los guerreros, no el dolor de las cautivas. ¿Qué sucede en una sociedad cuando el cuerpo de la mujer se convierte en un trofeo? Los historiadores modernos lo interpretan como un síntoma de una economía del honor y del miedo. En las tribus guerreras, donde la fama equivalía a poder, dominar el cuerpo del enemigo o de su esposa era un mensaje de supremacía. No se trataba solo de deseo o de venganza, sino de un código: quebrar la voluntad del adversario incluso después de su muerte. La arqueología confirma que los vikingos no eran simples saqueadores impulsivos. Su violencia seguía reglas, costumbres, fórmulas rituales. Los objetos hallados en los campos de batalla, amuletos, cuchillos de ceremonia, fragmentos de tela teñida con sangre, sugieren que después de la matanza venía una segunda fase: la apropiación y el sometimiento. Era un proceso casi administrativo, una burocracia del horror. Los mismos hombres que oraban a Odín por la victoria eran capaces de invocar su nombre para justificar la esclavitud. En el imaginario popular moderno, el vikingo es un símbolo de fuerza, aventura y libertad. Sin embargo, la libertad de unos se edificó sobre el cautiverio de otros. Detrás del mito del guerrero indómito había un sistema que reducía la vida humana a valor de intercambio. Mientras los poetas esculpían sagas sobre la gloria de las expediciones, las verdaderas protagonistas, las mujeres conquistadas, eran borradas del relato. Sus nombres se perdieron, pero sus huesos hablan desde la tierra. Fracturas ordenadas, golpes desde atrás, señales de resistencia hasta el último instante. Los investigadores han detectado una paradoja inquietante. Cuanto más avanzaban los vikingos en sus conquistas, más refinado se volvía su código de propiedad. No era simple brutalidad, era estructura social. En el norte,
El derecho del vencedor era sagrado. Si el enemigo moría con honor, su familia pasaba a ser posesión legítima. Y así, la moral guerrera convivía con la inhumanidad más absoluta. El horror no necesita gritos para ser eterno. A veces sobrevive en el silencio de las crónicas. Las páginas que callan dicen tanto como las que narran, porque tras cada monasterio saqueado y cada aldea arrasada, hubo un eco que aún no se apaga, la respiración contenida de quienes comprendieron que la muerte no era el peor de los destinos. En la penumbra de los muelles de Dublín, donde el río Liffey se encontraba con el mar, el aire olía a sal y a miedo. Allí se levantaban los almacenes de los hombres del norte, grandes estructuras de piedra construidas no para guardar trigo ni pieles, sino seres humanos. Las excavaciones modernas en Wood Quay revelan la magnitud del horror. Grilletes oxidados, anillos diminutos de tobillo, cadenas con marcas de desgaste, suelos de piedra con canales tallados para drenar los desechos humanos. Los arqueólogos no hallaron tesoros, sino pruebas. Dublín, la orgullosa ciudad vikinga, era el epicentro de un comercio que transformó cuerpos en monedas. Los nórdicos comerciaban con precisión matemática. Cada cautiva tenía un precio según su edad, su salud, su fertilidad. Las runas talladas en piedra en Schleswig funcionan como recibos de ese tráfico. 20 piezas de plata por una joven, 15 por una madre, 10 si estaba herida. Esos números fríos, grabados en roca, son quizá el documento más brutal de toda la era vikinga. No describen una batalla ni una conquista, sino una tabla de valoración humana. Los anales irlandeses cuentan que en el año 862 los vikingos asaltaron la aldea de Port Maro. 47 guerreros murieron, pero el silencio vuelve cuando llega el turno de las mujeres. Ningún monje escribió sus nombres, ningún canto las recordó. Sin embargo, la tierra habló en su lugar. En los pantanos cercanos, los análisis de suelo revelaron 23 cuerpos femeninos. No murieron en el fragor del combate, sino días después, tras una violencia metódica. Los cráneos estaban fracturados desde atrás, los brazos rotos al intentar defenderse, las costillas destrozadas por golpes repetidos. No fue furia, fue procedimiento. El patrón se repite una y otra vez, como una fórmula grabada en la mentalidad nórdica: capturar, someter, clasificar. Las víctimas se convertían en cifras dentro de un sistema que ya entonces funcionaba como una economía global primitiva. Dublín era un puerto, pero también una frontera moral, el punto donde el comercio de ámbar y pieles se cruzaba con el tráfico de personas. Cada barco que zarpaba hacia Escandinavia o el Báltico transportaba una carga viva, y cada descarga alimentaba la maquinaria económica de un imperio sin piedad. El concepto de esclavitud vikinga no era improvisado. Formaba parte del tejido legal y religioso de su sociedad. En las leyes islandesas, el esclavo era llamado thrall, y su valor se calculaba como si fuera ganado. Pero había una distinción siniestra. Los thralls femeninos eran considerados bienes reproductivos, capaces de generar nueva propiedad. Esa lógica biológica del dominio transformaba el cuerpo de la mujer en una fábrica involuntaria de herederos y sirvientes. Lo que hoy llamaríamos crimen sistemático era entonces una estrategia de continuidad económica. La arqueología muestra además que las cadenas halladas en los muelles estaban hechas de hierro templado, resistentes a la corrosión marina. No eran herramientas improvisadas, eran instrumentos diseñados para durar, como si el tráfico de esclavos fuese una empresa a largo plazo. Los cimientos de los almacenes indican capacidad para albergar hasta 200 personas a la vez. Tenían respiraderos en el techo, no para la comodidad, sino para que los cautivos no murieran antes de ser vendidos. Cada detalle arquitectónico revela una eficiencia perturbadora. Lo más escalofriante no son las armas, sino los documentos. Algunos fragmentos de tablillas de cera, conservados bajo capas de barro,
contienen registros de venta con nombres nórdicos junto a términos latinos: puella, mater, serva. La mezcla lingüística demuestra que aquel comercio no se limitaba al norte, alcanzaba Irlanda, Inglaterra y más allá. Los vikingos habían integrado a Europa en una red de tráfico humano que unía monasterios, puertos y rutas fluviales. Detrás de cada cifra había una historia invisible. Una joven arrancada de su casa, una madre vendida separada de su hijo, una niña marcada por un hierro candente. Las fuentes arqueológicas no nos ofrecen sus voces, pero sí sus gestos finales. En algunas muñecas se hallaron fragmentos de madera con inscripciones personales, runas que expresaban plegarias o nombres borrados. Esos pequeños talismanes eran intentos desesperados de no desaparecer. El siglo IX transformó el Mar del Norte en un mercado. Los vikingos lo llamaban Kaupstader, lugar de intercambio. Pero lo que se intercambiaba no eran bienes, sino vidas. Las monedas de plata que llenaban los cofres de los jefes provenían de la venta de cuerpos. Y lo más terrible es que en aquella época la práctica era vista como normal, incluso honorable. Los escaldos cantaban hazañas de saqueo sin mencionar los rostros de las cautivas. La cultura celebraba el poder masculino y silenciaba el dolor femenino. Hoy, los historiadores leen esos mismos hallazgos y reconocen el patrón de una mentalidad que perduró siglos: la mercantilización del cuerpo y la banalización del mal. En las piedras grabadas, en los huesos enterrados bajo las calles modernas de Dublín, sigue latiendo una advertencia antigua. Cuando una civilización convierte a las personas en mercancía, el precio más alto lo paga su propia humanidad. En la tradición nórdica, la violencia no necesitaba esconderse, estaba legitimada por la ley. Los textos jurídicos de Islandia y Noruega, reunidos siglos después en el Código Gragas, revelan una verdad que el romanticismo vikingo moderno suele ignorar. El sometimiento femenino era un acto legal. El guerrero que mataba a un enemigo tenía derecho, si así lo declaraba ante testigos, a reclamar a su esposa como Kona, una mujer poseída. No era un gesto simbólico, sino un contrato. El botín de guerra incluía carne y alma. Los procedimientos eran precisos. El vencedor debía pronunciar una fórmula pública antes de que pasaran 3 días del combate. Si no lo hacía, otro guerrero podía disputar la propiedad de la cautiva. Aquella regla absurda, 3 días para reclamar una vida, convertía el cuerpo femenino en terreno de litigio. Era un tiempo de espera, donde la mujer no contaba como persona, sino como trofeo sujeto a disputa. En esa franja de limbo jurídico se decidía su destino: si sería esposa forzada, esclava doméstica o víctima sacrificial. El lenguaje del derecho revela más que 1000 batallas. Kona proviene de una raíz que significa pertenecer, la misma usada para designar animales domésticos. Las sagas, tan ricas en metáforas heroicas, omiten que detrás de cada boda forzada había un acto público de despojo. El agresor se convertía en marido, el crimen en ceremonia. Las palabras pronunciadas ante los testigos no solo sellaban la posesión, sino que borraban toda memoria del pasado de la mujer. Su nombre se sustituía por el del amo, su identidad por su utilidad. Desde una mirada moderna, podría parecer un sistema primitivo, pero para los nórdicos era orden. La ley no era un freno a la brutalidad, sino su herramienta. En una sociedad donde la reputación lo era todo, controlar el destino de la mujer del enemigo era una demostración de poder. No bastaba convencer al adversario en el campo. Había que ocupar también su hogar, su cama, su descendencia. La humillación del enemigo debía perpetuarse en la sangre. La teología germánica, aunque pagana, ofrecía justificaciones míticas. Según algunos poemas édicos, los dioses mismos practicaban la captura de mujeres como prueba de dominio. Odín secuestra a la valquiria Gunnlod para robar el hidromiel de la inspiración. Thor amenaza con destruir montañas si no le devuelven a su esposa.
La violencia estaba en el panteón, y el mito legitimaba la costumbre. En esa lógica, el acto de forzar no era pecado, sino afirmación de fuerza. El choque con el cristianismo llegaría más tarde, cuando los misioneros intentaron imponer otra noción de moral. Sin embargo, incluso bajo la cruz, la práctica continuó disfrazada de matrimonio legal. En los primeros siglos de cristianización, los sacerdotes bautizaban a las cautivas y bendecían uniones forzadas como si fueran redención. El agua bendita no limpiaba el crimen, solo lo hacía aceptable. El Gregás iba más allá. Detallaba las compensaciones económicas por cada caso de resistencia. Si una mujer intentaba escapar o se quitaba la vida, su familia debía pagar una multa al captor. El suicidio era considerado robo de propiedad. Aquella norma, de apariencia absurda, escondía una lógica siniestra. La mujer no podía decidir ni siquiera sobre su muerte. El precio de su libertad se traducía en plata. Los juristas nórdicos usaban la ley como una extensión de la guerra. Cada artículo del Gregás era una victoria del dominio masculino sobre la conciencia. Y mientras en el resto de Europa medieval comenzaban a surgir nociones de pecado y perdón, en el norte se mantenía la idea de que la posesión física era señal de estatus divino. Tener mujeres significaba estar bendecido por los dioses del trueno y de la sangre. Algunos textos islandeses mencionan con orgullo a hombres que poseían 3 konur y 12 thralls. La lista era pronunciada en los banquetes como hoy se leería un inventario de riquezas. Las mujeres eran unidades de prestigio, no compañeras. Y lo más perturbador es que las propias sagas, esas epopeyas que hoy consideramos literatura, fueron escritas por descendientes de esos mismos hombres. Sus relatos heroicos son en realidad una narración parcial que borró el sufrimiento que sostenía su gloria. Detrás del barniz legal había un mecanismo psicológico. Para los vikingos, el control absoluto sobre otro cuerpo generaba una ilusión de inmortalidad. En una cultura obsesionada con la muerte gloriosa, poseer significaba desafiar la finitud. La mujer conquistada era la prueba de que el guerrero había vencido no solo a su rival, sino al olvido. Convertir la vida ajena en propiedad era la forma más primitiva y efectiva de negar la propia fragilidad. Así, la ley del hierro se impuso sobre la carne. El matrimonio se convirtió en cadena y la justicia en cómplice. En los tribunales de madera donde los jefes dictaban sentencia, el eco de esas palabras aún resuena. Propiedad que respira. Una frase que resume una civilización entera y que nos obliga a mirar de frente el abismo entre la fuerza y la humanidad. Cuando un guerrero vikingo moría, su despedida no era un rito de duelo, sino una representación de poder. El cuerpo no se enterraba en silencio. Ardía junto con los caballos, las armas y muchas veces las mujeres que lo habían acompañado en vida. Lo que para ellos era un honor, para las víctimas era el infierno. Ibn Fadlan, el viajero árabe que presenció uno de esos funerales en el año 921 a orillas del Volga, dejó un relato que hiela la sangre. Una esclava joven fue elegida para seguir a su amo en la muerte. No se trataba de un sacrificio espontáneo, sino de una ceremonia cuidadosamente orquestada. Durante 10 días, la muchacha fue atendida, vestida, perfumada y emborrachada con bebidas mezcladas con hierbas alucinógenas, probablemente beleño, para que no sintiera el miedo, o para que su docilidad fuera más cómoda de contemplar. Le prometieron un paraíso junto a su amo, banquetes eternos y abrazos divinos. Pero lo que la esperaba era el filo del cuchillo ritual. Fadlan describe cómo los hombres rodearon la barca mientras un anciano, llamado el Ángel de la Muerte, la estrangulaba y le hundía la hoja en el pecho. Después, el cuerpo fue colocado junto al del guerrero y el barco fue incendiado entre cantos y tambores. El humo subió al cielo con olor a resina y carne humana. La arqueología confirma que no fue un caso aislado.
En toda Escandinavia se han hallado tumbas de barco con esqueletos femeninos que muestran marcas de estrangulamiento y fracturas previas a la muerte. En algunos cráneos se encontraron rastros de narcóticos vegetales, idénticos a los descritos por Fatland. Las mujeres eran narcotizadas, sacrificadas y enterradas junto a los hombres de alto rango. Eran parte del ajuar, un acompañamiento simbólico al más allá. Los vikingos creían que la muerte no era el final, sino el comienzo de otra travesía. Por eso, el guerrero debía llegar al Valhalla con todo lo que había poseído: sus armas, su montura y sus mujeres. En esa visión del mundo, la mujer no era un ser con alma propia, sino un atributo del héroe, una prolongación de su gloria. Morir con él era su destino natural. La religión servía así como coartada espiritual para el crimen. Los rituales de fuego tenían también un propósito político. Cada sacrificio era una declaración de poder ante los vivos. La comunidad contemplaba el acto y en ese espectáculo aprendía quién mandaba. La joven que ardía en la pira no solo acompañaba al muerto, servía de advertencia a las demás. La violencia ritual era, en realidad, pedagogía del terror. En las ruinas del monasterio de Bangor, donde las fuentes narran que en el año 878 los vikingos destruyeron todo a su paso, las capas de ceniza cuentan la misma historia. Entre los restos carbonizados, los arqueólogos hallaron fragmentos de huesos femeninos dispuestos en círculos. No estaban allí por azar. La disposición geométrica sugiere una intención ceremonial. Eran ofrendas. Las llamas que consumieron aquel lugar no fueron solo saqueo, sino sacrificio. Los especialistas en religiones comparadas han detectado paralelos inquietantes. En otras culturas guerreras, como la escita o la tracia, también se sacrificaban mujeres en funerales reales. Pero los vikingos llevaron la práctica a un nivel de sistematización sin precedentes. Los enterramientos colectivos muestran una combinación de brutalidad y orden. Cuerpos drogados, posiciones cuidadosamente alineadas, adornos dispuestos según jerarquías. El horror seguía un protocolo. La explicación más profunda quizá no esté solo en la superstición, sino en la psicología del dominio. El guerrero que ofrecía una vida humana como tributo reafirmaba su control sobre la muerte. En un mundo donde la existencia era corta y la violencia cotidiana, decidir quién moría y cuándo otorgaba una sensación de divinidad. El sacrificio femenino era una forma de negar el miedo, de gritarle al abismo que el poder del hombre podía trascender incluso el fin. Sin embargo, bajo la superficie mítica se escondía una lógica más sencilla y más cruel: la eliminación de testigos. Muchas de las mujeres sacrificadas eran cautivas recientes, testigos de saqueos, violaciones y asesinatos. Quemarlas junto al cadáver del amo era borrar la evidencia. En el fuego se purificaban no los pecados, sino los crímenes. La imagen del barco en llamas, que hoy inspira películas y poesía, fue en su tiempo una realidad de sangre y humo. Los mismos muelles donde partían las expediciones se convertían en escenarios de piras. La línea entre lo sagrado y lo atroz se desvanecía. Los cantos de honor que los escaldos componían para los señores ocultaban el olor del sacrificio. Así, el fuego cumplía una doble función: iluminar la gloria del guerrero y consumir el cuerpo de quien no debía dejar rastro. En cada chispa había una oración, pero también una mentira, porque aquellos hombres que decían honrar a los dioses con sacrificios no hacían más que honrarse a sí mismos, alimentando su orgullo con la carne de las que no podían hablar. El horror no terminaba con los sacrificios, continuaba en lo cotidiano, en los campos, en los hogares, en las cunas. Los vikingos no solo comerciaban con mujeres, comerciaban con sus hijos. En la lógica fría de su ley, si una madre era esclava, su hijo también lo era. Y si ese niño no podía trabajar, la ley autorizaba su muerte. No había lamentos, ni entierros dignos, ni nombres. Solo pequeños huesos escondidos en los basureros de los campamentos.
Los arqueólogos han hallado decenas de restos infantiles con fracturas en el cráneo, señales de golpes secos. No eran accidentes, sino ejecuciones. Los niños nacidos de violaciones o de madres cautivas eran vistos como mercancía defectuosa. El infante que no generaba utilidad no tenía valor alguno. Esa economía del dolor convirtió el nacimiento en sentencia. Los estudios en Repton y Thetford muestran que en los campamentos del gran ejército pagano había proporciones alarmantes. Más de 200 esqueletos adultos y apenas unas decenas de mujeres. La conclusión es inevitable. La mayoría había sido trasladada, vendida o muerta. Los restos femeninos presentan huellas químicas que indican procedencias distintas. Irlanda, Escocia, Gales. No eran locales, eran cautivas de un comercio transnacional que unía el Atlántico con el Mar Negro. Dublín era el nodo occidental de esa red. Desde sus muelles partían barcos hacia Escandinavia y los ríos rusos. Por el Dnieper y el Volga, las caravanas nórdicas transportaban pieles, ámbar y personas. Los mercaderes árabes los llamaban Rus, y en sus crónicas describen columnas de esclavas encadenadas que llegaban hasta Bagdad. Las mujeres de piel clara, cabellos rubios y ojos grises eran consideradas exóticas y se vendían a precios altísimos en los mercados orientales. Las rutas fluviales eran arterias de un sistema que funcionaba con la precisión de una empresa moderna. Los barcos estaban diseñados no solo para la guerra, sino para el transporte humano. Las investigaciones en los restos de embarcaciones hundidas en el Mar del Norte revelan compartimentos reforzados, ventilaciones talladas en la madera y depósitos de agua suficientes para semanas. Los constructores sabían que su carga debía llegar viva. La eficiencia reemplazó a la piedad. Dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles, ha permitido fechar los postes del muelle de Dublín entre los años 841 y 970. Cada capa de madera corresponde a una ampliación, un crecimiento constante durante más de 60 años. No era expansión comercial de bienes, sino de seres humanos. Los muelles se ensanchaban para recibir más barcos. Los almacenes se agrandaban para guardar más cautivos. Las ciudades prosperaban sobre un cimiento de cuerpos encadenados. La economía esclavista vikinga era sofisticada. Había intermediarios, contratos, impuestos. Algunos documentos bizantinos del siglo X mencionan tratados comerciales con los Rus que fijaban precios por categorías: jóvenes fértiles, mujeres embarazadas, niños. La diferencia entre esas cifras muestra el cálculo brutal de la productividad biológica. Un niño costaba menos que un animal de carga. Una mujer embarazada valía menos porque su cuerpo no podía trabajar ni satisfacer deseos. La ley del mercado sustituía la moral. El rastro genético de esa práctica aún se percibe. Estudios de ADN mitocondrial demuestran que en Islandia más del 60% de la línea materna proviene de mujeres celtas capturadas en las Islas Británicas. En Noruega, el porcentaje alcanza el 40%. Cada cifra representa una historia no contada, un linaje nacido del miedo. Lo que la espada conquistó, la sangre perpetuó. Mientras tanto, la Iglesia del continente, que predicaba la redención del alma, se beneficiaba indirectamente de aquel tráfico. Monasterios de Inglaterra y Normandía compraban esclavas nórdicas para el servicio doméstico. Los registros de compraventa aparecen disfrazados bajo términos ambiguos como ancillae o servientes dei. La fe se mezcló con el negocio y la frontera entre la cruz y la cadena se desdibujó. En la mentalidad vikinga, la esclavitud no era castigo, era parte del orden natural. El libre nacía libre, el siervo nacía siervo. Cuestionar ese principio equivalía a desafiar a los dioses. La sumisión femenina se justificaba como reflejo del cosmos. El sol, masculino, dominaba el cielo. La luna, femenina, obedecía su ciclo. Ese pensamiento simbólico, profundamente arraigado,
sostenía la estructura social. Las mujeres, reales o esclavas, eran cuerpos celestes orbitando alrededor del hombre. La arqueología de Dublín ha revelado incluso los rastros más íntimos de esa cosmovisión. En los pisos de los almacenes, los canales de drenaje no servían para la lluvia, sino para los desechos de los cautivos. El olor debía ser insoportable, pero los registros indican que aquellos lugares permanecieron activos durante décadas. Cada piedra empapada de sudor y miedo fue testigo de una normalidad perversa. Y aún más siniestro, los cronistas árabes mencionan que algunas mujeres, al llegar a los puertos orientales, eran marcadas con hierros calientes en el rostro, una runa que certificaba su procedencia escandinava. Era el sello del comerciante, una marca de autenticidad. La esclavitud no solo privaba de libertad, sino también de rostro. Así, el comercio del norte no se basó únicamente en la conquista militar, sino en un sistema económico global, donde el cuerpo femenino era la moneda más estable. Cada puerto, cada río, cada contrato legal reflejaba una verdad incómoda. La civilización vikinga se construyó sobre un cimiento de vidas compradas y vendidas. El Valhalla que prometían sus sagas se sostenía sobre el infierno de los olvidados. En el año 914, los anales irlandeses celebraron la victoria sobre los invasores nórdicos. Dublín había sido recuperada, las flotas vikingas expulsadas, pero los registros callaron lo que encontraron fuera de las murallas. Siglos después, la tierra habló. Los arqueólogos desenterraron una serie de pozos estrechos, de 6 pies de profundidad y apenas 3 de ancho, revestidos con piedra. Dentro había esqueletos femeninos. Los huesos mostraban fracturas calculadas, piernas rotas para impedir la huida, brazos triturados para evitar el suicidio. No eran tumbas, eran jaulas verticales. Los cuerpos habían sido arrojados vivos. El suelo húmedo conservó los signos de un sufrimiento prolongado, capas de descomposición en distintos niveles, lo que indicaba que las víctimas agonizaban durante días antes de morir. En algunos pozos se hallaron piedras afiladas, colocadas deliberadamente para desgarrar la carne. En otros, agua estancada que alcanzaba las rodillas. Una muerte lenta por frío, por sed o por desesperación. No se trataba de ejecuciones, sino de lecciones. Las leyes nórdicas eran explícitas. Cualquier esclava que atacara o matara a su amo debía ser enterrada viva. Pero enterrada no significaba sepultada con tierra y silencio, sino confinada en un pozo donde el aire entraba lo justo para prolongar el tormento. La pena no buscaba justicia, sino demostración. Cada ejecución era un teatro de obediencia. Imaginemos la escena: los aldeanos reunidos alrededor del hoyo, los captores observando desde arriba, el silencio roto solo por el llanto del castigo. En esa ceremonia pública, el poder se representaba en toda su crudeza. El dolor de una mujer se convertía en advertencia para todas las demás. Era el espectáculo de la sumisión. Michel Foucault, siglos más tarde, escribiría que el castigo medieval no solo corregía, sino que enseñaba. En el caso vikingo, el castigo enseñaba a no tener voluntad. La violencia se institucionalizaba, no como accidente, sino como pedagogía. Los pozos eran escuelas del miedo, y el miedo era la argamasa que mantenía unido al imperio de los hombres del norte. Los restos hallados en los suburbios de Dublín muestran otro detalle espeluznante. En algunos cráneos aparecen marcas de uñas humanas. Las víctimas intentaron trepar las paredes, arañaron la piedra hasta desangrarse. Las huellas permanecen allí, pequeñas cicatrices de desesperación en la roca. Ninguna saga las menciona, pero son el testimonio más puro de la verdad. El silencio no fue aceptación, fue resistencia hasta el último aliento. El simbolismo del pozo era profundo. En la mitología nórdica, el mundo surgía del abismo, del pozo de Urd, donde las nornas tejen el destino. Enterrar a alguien vivo era devolverlo al caos, a la oscuridad primigenia.
Los verdugos no lo sabían, o tal vez sí. Cada víctima se convertía en ofrenda al abismo. Así, el acto de castigar se revestía de sacralidad. Matar lentamente era un rito de purificación, pero lo que para ellos era purificación, para nosotros es la definición misma de tortura. La idea de prolongar el sufrimiento hasta hacerlo visible revela una mentalidad obsesionada con el control. No bastaba con matar, había que demostrar que se podía decidir cómo y cuándo se moría. Ese deseo de dominio absoluto es la raíz de toda tiranía, antigua o moderna. En los estratos de tierra que rodean esos pozos se hallaron restos de carbón y ceniza. Indican que, al morir las cautivas, los cuerpos eran cubiertos con fuego, no para rendirles homenaje, sino para borrar los olores de la descomposición. La limpieza del crimen era parte del ritual. La muerte se volvía administración. Lo más inquietante es que estos pozos no fueron excepciones aisladas. Excavaciones recientes muestran que existían en varios asentamientos vikingos, desde Irlanda hasta el norte de Inglaterra. Eran parte del paisaje urbano, tan comunes como un establo o un pozo de agua. El horror convivía con la rutina. Cuando la arqueología moderna los descubrió, los llamó Pits of Punishment, pozos del castigo. Pero en la lengua del siglo IX no tenían nombre, porque no se consideraban anormales. El castigo se había naturalizado, como la lluvia o el hambre. En eso consiste la verdadera brutalidad de una cultura, cuando el sufrimiento deja de asombrar. La imagen de una mujer, de pie o acurrucada en un hueco de piedra, respirando apenas, esperando un fin que tardará días, resume la esencia de aquel mundo. Un orden construido sobre el miedo y sostenido por la indiferencia. Mientras los guerreros brindaban en las salas iluminadas por fuego, el eco de los gemidos subía desde el suelo, recordando a los dioses que la victoria siempre tiene un precio. Cuando las guerras internas entre los reinos nórdicos cesaron, se podría pensar que también lo haría la violencia, pero la paz vikinga no trajo descanso, trajo organización. Lo que antes era pillaje se convirtió en empresa. Los caudillos comprendieron que el comercio de cuerpos era más rentable que el saqueo. Así nació una red que unió los fiordos de Noruega, los ríos rusos y los mercados bizantinos en una sola economía de la esclavitud. Las crónicas bizantinas del siglo X lo registran con precisión. El tratado entre los Rus y el Imperio de Constantinopla, fechado en el año 944, enumeraba mercancías y precios. Entre las pieles y el ámbar aparecía una categoría escalofriante: mulieres captivae, mujeres cautivas. Se especificaban tarifas distintas según la edad, el estado de salud y el embarazo. Era un contrato diplomático que daba legitimidad al horror. En los puertos del norte, los comerciantes prometían entregas puntuales, como si de ganado se tratara. Se hablaba de carga garantizada y tránsito seguro. Las rutas marítimas contaban con escalas fijas y depósitos para almacenamiento temporal. Aquella eficiencia siniestra anuncia la burocracia moderna. La diferencia es que, en lugar de mercancías, los contenedores eran cuerpos. Las excavaciones en los antiguos campamentos del gran ejército pagano, como los de Repton y Torksey, revelan la infraestructura de ese sistema: corrales de piedra, restos de cadenas, ganchos de hierro incrustados en la roca. Todo apunta a un propósito: retener humanos antes del traslado. En algunos sitios se hallaron huesos de mujeres mezclados con restos de animales, evidencia de una logística que no distinguía entre carne humana y bestias. Pero el hallazgo más inquietante procede de los campos de batalla del año 937, durante la última gran incursión en Irlanda. Los vencedores no solo saquearon oro y armas. Entre los restos se encontraron estructuras portátiles de madera y hierro, pequeñas jaulas ensamblables. Cada una podía albergar una docena de adultos o 20 niños. Eran corrales móviles, diseñados para transportar cautivos durante las campañas.
Los herrajes muestran desgaste por uso constante. Aquellos ejércitos llevaban consigo su propio mercado ambulante de esclavos. Los arqueólogos modernos han llamado a estas estructuras celdas nómadas, pero el término original en nórdico antiguo era fangahus, casa de prisioneros. Lo aterrador es su sofisticación, piezas modulares, fácil montaje y desmontaje, un sistema pensado para desplazarse rápido y mantener el control total. Cada conquista, cada saqueo, implicaba una nueva remesa de seres humanos que serían procesados como si fueran bienes perecederos. La expansión vikinga, que comenzó como un impulso heroico por el honor, terminó convertida en una maquinaria administrativa del terror. El saqueo de monasterios era solo la primera fase. Después venía la clasificación de cautivos, su traslado y su venta en distintos puntos del imperio. En los muelles de Hedeby, Birka o York, la escena se repetía. Filas de mujeres encadenadas, mercaderes negociando precios, escribas anotando los detalles. Cada transacción se sellaba con runas grabadas en tablillas de madera, una contabilidad del sufrimiento. En medio de esa oscuridad surgió una figura que los cronistas apenas mencionan: Gunhild, la cautiva que se rebeló. Según los registros francos, había sido esclava de un caudillo vikingo, pero escapó y utilizó su conocimiento del sistema para destruirlo. Durante 7 años lideró incursiones contra los puestos nórdicos en la Galia. No ofrecía misericordia. Atacaba de noche, liberaba prisioneros y ejecutaba a los comerciantes de esclavos. En Rouen incendió un mercado entero y mató a 47 hombres. Su método era tan brutal como el de sus enemigos: castración y desangramiento. Los mismos castigos que ellos habían infligido durante décadas. Gunhild desaparece de los documentos después del año 930. Algunos historiadores creen que fue capturada y ejecutada, otros que murió combatiendo, pero su sombra permanece. Las capas de ceniza halladas en varios asentamientos vikingos de ese período coinciden con sus ataques. Alguien estaba cazando a los cazadores. Su historia rompe el patrón del silencio. Demuestra que incluso en el corazón del horror hubo resistencia. Aún así, la estructura sobrevivió. Con el paso de los años, el comercio se volvió más civilizado. Las transacciones se registraban con sellos oficiales, las tasas se regulaban, los impuestos se cobraban. Los reyes escandinavos, ahora cristianizados, no abolieron el tráfico, lo gravaron con tributos. La esclavitud dejó de ser una vergüenza y se convirtió en fuente de ingresos estatales. La arqueología de los puertos del Báltico muestra cómo la prosperidad económica del siglo X coincidió con el auge del tráfico humano. Cada nuevo muelle, cada almacén de piedra, representaba un incremento en la capacidad de almacenar vidas. Las ciudades crecían sobre cimientos de sufrimiento. Los líderes políticos lo sabían, los clérigos lo bendecían y los comerciantes lo celebraban. Cuando observamos los mapas medievales, las líneas de comercio vikingas parecen venas que conectan el norte con el este. Pero no eran venas de riqueza, sino de sangre. Desde Irlanda hasta Bagdad, el eco de las cadenas resonaba en cada puerto. Y detrás de cada tratado diplomático, de cada contrato comercial, había una verdad oculta: la civilización nórdica, que se jactaba de su honor y su valor, edificó su gloria sobre el comercio de seres humanos. En esas rutas, los barcos se convertían en templos de un dios nuevo, el beneficio. Un dios que exigía sacrificios constantes y que jamás se saciaba. Cuando el último rey vikingo, Eric Bloodaxe, cayó en el año 954, muchos creyeron que el tiempo de los bárbaros había terminado. Inglaterra celebró su liberación y los cronistas cristianos anunciaron una nueva era de justicia. Pero lo que desapareció no fue la esclavitud, sino su nombre. Los vencedores heredaron el sistema, lo perfeccionaron y lo cubrieron con el manto de la fe. Las redes comerciales creadas por los nórdicos no se destruyeron,
fueron absorbidas por los nuevos gobernantes cristianos. Los monasterios que antes habían sido saqueados comenzaron a registrar contratos de servidumbre. En apariencia, los esclavos fueron liberados. En la práctica, siguieron siendo propiedad. El término thrall fue reemplazado por serf o indentured servant, sirviente endeudado. Era un cambio lingüístico, no moral. El mismo cuerpo, ahora bendecido con una cruz. Los documentos monásticos del siglo XI describen compras masivas de sirvientas para las cocinas, los huertos, los lavaderos. En las crónicas aparecen como mujeres sin familia, hijas del pecado o dependientes, pero los registros contables las ubican junto al ganado y los utensilios. En el Domesday Book de 1086, los inventarios de tierras incluyen no solo vacas y molinos, sino feminae sub tutela, mujeres bajo tutela. La tutela en la práctica era esclavitud legalizada. En los castillos normandos se construyeron espacios específicos para retener a esas mujeres. Las excavaciones en el norte de Inglaterra revelan celdas de piedra sin ventanas, con puertas de hierro y capacidad para 30 personas. Los muros conservan arañazos, y en el suelo se hallaron restos de huesos infantiles. Las pruebas de ADN confirman que muchos de esos niños eran fruto de violaciones. No murieron por descuido, sino por política. Los hijos no deseados eran eliminados para no comprometer herencias ni linajes. El dominio sobre las mujeres se convirtió en instrumento de poder territorial. Los caballeros normandos recibían tierras y junto con ellas sus dependencias, ganado, sirvientes y esposas saxonas. Los contratos de matrimonio se firmaban como transacciones económicas. El amor era irrelevante, lo importante era la transferencia de bienes. La mujer se transformó en puente entre la nobleza conquistadora y la población sometida. El cuerpo femenino se convirtió en el documento más eficaz de colonización. Los clérigos justificaron esta práctica con un argumento perverso: cristianizar la sangre sajona. Decían que unir a mujeres locales con caballeros normandos purificaba el linaje, que la unión forzada era una forma de civilizar al enemigo. En los sermones, la violencia fue rebautizada como matrimonio por gracia. La Iglesia, que debía proteger a los inocentes, se convirtió en cómplice doctrinal de la violación, pero no todas aceptaron. Las crónicas eclesiásticas hablan de un aumento repentino de suicidios femeninos. Algunas se arrojaban a los ríos, otras se refugiaban en conventos. En una década, el número de monjas en Inglaterra se triplicó. Los monasterios se llenaron de mujeres que huían del matrimonio impuesto. Para la Iglesia, se trataba de vocaciones milagrosas. En realidad, eran exilios del cuerpo. El eco de esta violencia se extiende hasta la genética moderna. Estudios recientes demuestran que la población inglesa actual porta un alto porcentaje de ADN escandinavo, pero casi todo procede de linajes femeninos celtas y sajones. Es decir, no fueron los hombres del norte quienes emigraron, sino las mujeres que arrastraron. Las crónicas hablaban de intercambios culturales. La ciencia revela que fue conquista biológica. Mientras tanto, en el corazón de York, la antigua Jorvik vikinga, las excavaciones revelaron una estructura macabra. Un edificio con 64 celdas individuales, cada una con anillos de hierro incrustados en las paredes. Los análisis de suelo mostraron restos orgánicos de mujeres, drogas sedantes y signos de embarazos repetidos. Los investigadores lo llamaron instalación de cría, una fábrica de nacimientos forzados. Durante 40 años funcionó en pleno centro urbano, a la vista de todos. Los registros parroquiales confirman su existencia. Entre los bautismos de la Catedral de York aparecen más de 700 niños con la anotación Pater Ignotus, padre desconocido. Solo una docena sobrevivió más de 5 años. Los demás fueron vendidos o desaparecieron.
Las ganancias, según los libros contables de la catedral, se destinaron a la construcción de nuevas capillas. La santidad financiada con la miseria. No fue un caso aislado. Estructuras similares se hallaron en Normandía, en Bretaña, incluso en Roma. Cada centro urbano mantenía su propio taller de cuerpos, y la Iglesia, lejos de condenarlo, lo administraba. El mismo poder que en tiempos de los vikingos se ejercía con la espada, ahora se disfrazaba de salvación. El fuego ritual se sustituyó por el incienso, la sangre por agua bendita, pero el resultado era idéntico: mujeres reducidas a instrumentos. Las palabras cambiaron, la estructura no. La esclavitud se transformó en servidumbre, la violación en matrimonio, el sacrificio en liturgia. Lo que había comenzado en los muelles de Dublín terminó institucionalizado en los claustros y los castillos. La historia no se repitió, se refinó, y mientras las campanas sonaban anunciando la era cristiana, bajo sus cimientos seguía vibrando el mismo lamento antiguo, un murmullo que ningún canto pudo acallar, el de las mujeres que a lo largo de generaciones fueron moneda, castigo y frontera. En el año 986, cerca del pequeño poblado de Repton, en el corazón de Inglaterra, la tierra guardó un secreto que tardaría 1000 años en ser revelado. Los arqueólogos creyeron haber encontrado una simple fosa común de guerra, pero al limpiar con cuidado los restos, comprendieron algo más siniestro. 236 cuerpos, todos femeninos, todos muertos de manera deliberada. Cráneos fracturados, vértebras seccionadas, mandíbulas tensas como si hubiesen intentado gritar. No era un campo de batalla, era una ejecución masiva. Los análisis por carbono y ADN desmintieron la idea de que fueran prisioneras sajones. Las mujeres eran escandinavas, de origen noruego y danés. Eran las esposas e hijas de los mismos hombres que, décadas antes, habían conquistado esas tierras. El hallazgo rompió todas las narrativas heroicas. Los vikingos, al verse derrotados, habían matado a las suyas propias, no por odio, sino por miedo. Sabían lo que sucedía con las mujeres capturadas, porque ellos mismos lo habían hecho durante generaciones. Preferían matarlas antes que permitir que cayeran en manos del enemigo. El suelo de Repton cuenta una historia de locura organizada. Las capas de sedimento muestran que los asesinatos no ocurrieron en un solo día, sino a lo largo de varios. Las marcas de cuchillos son limpias, repetidas, sistemáticas. No hubo pánico ni desorden. Fue una decisión colectiva, una lógica de exterminio. Los hombres que habían convertido el dominio en costumbre aplicaron esa costumbre sobre sus propios hogares. Entre los restos, uno destacó por encima de los demás. Un cráneo pequeño, perteneciente a una niña de unos 12 o 14 años. En su superficie, los arqueólogos hallaron 3 palabras grabadas en runas antiguas. Betras va, mejor así. La inscripción fue tallada después de la muerte. Alguien, quizá un padre, un hermano, un sacerdote, necesitó justificar el acto. Aquellas 2 palabras resumen siglos de barbarie, la convicción de que la muerte era preferible al deshonor, aunque ese deshonor lo hubiesen definido ellos mismos. El mensaje se convierte en espejo. Los mismos hombres que habían escrito leyes para poseer mujeres y ejecutado rituales para sacrificarlas, ahora se enfrentaban a su propio reflejo. Lo que habían hecho a otras se volvió contra ellos. El ciclo de la violencia se cerró sobre sus cabezas, y la espada que tanto veneraban se volvió juez y verdugo. El registro arqueológico revela otro detalle perturbador. En las capas más profundas de la fosa se encontraron rastros de mercurio, un metal tóxico usado en pequeñas dosis por los vikingos como medicina o tinte. En grandes cantidades, provoca alucinaciones y locura. Los huesos de Repton contienen concentraciones tan altas que los investigadores creen que las mujeres fueron envenenadas lentamente antes de morir, quizás para prepararlas, para hacerlas dóciles, o tal vez como método de silenciamiento.
El mercurio borraba la razón, convertía la mente en un torbellino de visiones. Así, sus voces desaparecían antes incluso de ser asesinadas. Las crónicas oficiales guardaron silencio. Ni un solo texto nórdico menciona la masacre de Repton. Las sagas, tan ricas en detalles sobre honor y heroísmo, se vuelven mudas frente a este episodio. Pero la tierra no miente. Los huesos hablan, los suelos conservan la memoria química del sufrimiento. Y cuando los científicos reconstruyeron las secuencias genéticas, descubrieron un patrón. Muchas de esas mujeres habían sido enterradas con sus hijos, madres y niños juntos, alineados en el suelo, como si la muerte hubiera sido una decisión familiar, o una orden. Los antropólogos interpretan Repton no solo como un crimen, sino como un acto de redención invertida. Los vikingos creían que, al evitar la captura, preservaban el honor de su sangre, pero lo que realmente preservaron fue su legado de horror. La inscripción Mejor así es una oración, una excusa y una condena. Resume la lógica de una cultura que confundió fuerza con virtud y dominio con destino. El eco de esa mentalidad perduró mucho después de que las velas vikingas desaparecieran del horizonte. Los normandos, los cruzados, los imperios coloniales, todos heredaron esa idea de que la conquista del cuerpo ajeno podía justificarse por la fe, la ley o la necesidad. Repton no es solo un sitio arqueológico, es un espejo donde Europa puede verse a sí misma sin máscara. El final de la era vikinga no trajo justicia, sino amnesia. La historia se encargó de convertir a los conquistadores en héroes y a sus víctimas en polvo. Pero la ciencia ha devuelto las voces que el fuego y el tiempo quisieron borrar. Cada esqueleto desenterrado es un testimonio, una negación del olvido. La frase grabada en el cráneo de la niña resuena aún hoy como advertencia. Mejor así. Mejor callar, mejor obedecer, mejor morir que desafiar el orden impuesto. Esa es la mentira que atraviesa los siglos, la misma que permitió a los verdugos dormir tranquilos y a las sociedades modernas mirar hacia otro lado cuando el horror adopta formas nuevas, más limpias, más civilizadas. Porque el horror nunca desaparece, solo cambia de idioma, de bandera, de justificación. Y mientras haya quien crea que la vida de otro puede ser propiedad, las sombras de Repton seguirán respirando bajo nuestros pies, recordándonos que el infierno no se hereda, se construye, piedra a piedra, ley a ley, silencio a silencio.